Y damos gracias a Dios. Hoy estamos de fiesta. ¿Está contento, amado? Yo espero que esté contento, feliz. Tome su lugar, por favor. Gracias, chicos de la alabanza. Gracias. Quiero comentarle algo. Si hay alguien que nos visite por primera ocasión, puede levantar su mano. Si nos pueden ayudar a recorrerse un poco hacia adelante para que los que estén llegando, porque todavía hay gente que está llegando, pueda pasarse al frente. Si nos ayudan. Miren, aquí tenemos algunos espacios por acá adelante. Si hay alguien que nos acompañe por primera ocasión, quisiera que levantara su mano solo para que le hagan llegar por ahí un pequeño detalle. ¿Todos somos de casa? Bueno, es que con los lentes yo no veo. Ay, por allá tenemos a alguien. Si hay alguien más, por favor. Mis hermanos están allá atrás listos para hacerle llegar un pequeño detalle. Ok, ¿está listo para el mensaje? Ok, vamos a ir. El tema del día de hoy se llama El Rey está en casa. ¿Cómo se llama el tema? Ok, ¿se imagina que usted regresara, ya sea de este servicio o de cualquier actividad, y se encuentre usted un personaje que usted admira mucho? No sé, la verdad es que los mexicanos tenemos poco aprecio por los actuales presidentes, a menos de hace un tiempo para acá, cuando las noticias se encargan de decir lo que es y a veces lo que no es. Entonces tenemos, la verdad, muy poco, digamos, llamémosle así, respeto o admiración por algunos de nuestros gobernantes, ¿verdad? Pero yo sé que en el anterior sexenio había gente que le tenía bastante aprecio al cabecita de algodón, ¿verdad? Imagínense que usted regresa de tener una reunión, cualquiera que usted sea, y lo encuentra en la sala de su casa. ¿Se sorprendería? Le llamaría la atención, diría, ¿qué está haciendo el cabecita de algodón aquí? ¿No se le perdió la dirección? Entonces, cuando pensamos en un rey, tenemos que ir un poco a la historia. ¿Qué pasaba cuando llegaba un rey a un lugar? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Algunas de las cosas que sucedían eran más o menos estas, ¿verdad? Había limpieza en el camino por donde iba a pasar, ¿verdad? Desde las puertas de la ciudad hasta donde se iba a hospedar. Se adoquinaba, ¿le suena? Limpiaban, barrían de manera escrupulosa. A menudo se ponían también algunos toldos o algo ahí, ¿verdad? Para indicar que tenían una visita real. Y obviamente, pues la gente ponía como lo mejor, ¿verdad? Ahí afuera, una tela. También se usaba, aquí es donde ya entiendo esta parte de la alfombra roja. ¿Usted se había preguntado por qué la alfombra roja? O sea, ¿por qué se usa la alfombra roja? Porque la alfombra roja significa la realeza. Así que ahorita les vamos a poner alfombra roja. No les vamos a poner la alfombra roja, pero ese era el significado. Es decir, que es para los reyes. Y obviamente, pues, les ponían de esa manera para que ellos pudieran caminar, porque el protocolo, hablando específicamente de las monarquías europeas, decían que ellos no podían tocar la impureza de la tierra. Entonces, por eso era la alfombra, para eso. Y obviamente se mejoraba la iluminación, se hacía que se viera bonito, ¿verdad? Por donde ellos iban a pasar y todo lo demás. Se hacían las reparaciones urgentes, se pintaban las fachadas, se arreglaban para que luciera bonito. ¿Qué otras cosas podían pasar? Se estableció un cordón de seguridad con guardias, ¿verdad?, de la ciudad para poder controlar a la población y a las aglomeraciones. Y también se decidía quién y cómo recibirían al rey. El orden siempre de esto iba más o menos así: las autoridades civiles, las autoridades eclesiásticas, luego los nobles y finalmente los que formaban parte del gobierno, ¿verdad? Obviamente, si el protocolo no estaba bien establecido, se consideraba un insulto. Si pensamos en el lugar donde se iba a alojar el rey, se preparaba el mejor palacio de la ciudad o la mejor casa, se amueblaba con los mejores muebles, de tal manera que aquello luciera de la mejor forma. Entonces, cuando pensamos que el rey está en casa o que el rey viene, hemos hablado acerca del reino, y entonces tenemos que remitirnos a una profecía. Una de las cosas que yo creo que sucede hoy en día es cuando alguien dice, te voy a dar una profecía.
Y parece algo fantasioso, parece algo hasta mentiroso para algunos, pero lo cierto es que el cumplimiento de lo que nosotros practicamos tiene que ver con esto, con algo que estaba anunciado, con algo consideramos que alguien encajaba perfectamente en lo que habían anunciado al menos los profetas. Esta es la tradición, por así decirlo, de pensamiento o filosófico que existía allá en Judea, entre los hebreos. Y la profecía decía en Zacarías 9:9, el rey de Sión, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Fíjese bien lo que dice la escritura, ¿tu rey qué? Viene hacia ti. Según lo que acabo de exponerles, la gente se preparaba y hacía todo. Dice, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Cuando pensamos en esta profecía, dista mucho de las profecías o dista mucho de los reyes que tenemos. Si usted recordará, la mayor parte de nuestros gobernantes no andan en vehículos, ¿cómo le llamamos? Económicos, austeros, utilitarios. Es decir, no van a andar en un Aveo. O sea, uno de los jefes no anda en un Aveo, andan en camionetas. O sea, los jefes no andan en un Aveo, discúlpeme. Esas cosas no aguantan el blindaje. O sea, en cuanto le pongan el blindaje, se le va a ponchar las llantas, el motor ya no va a dar más. Es decir, en buena medida responde a algo. Andan en camionetas grandes, espaciosas, con seguridad, con una persona adelante que vaya a la vanguardia y al menos alguien atrás en la retaguardia, cuidándolos, salvaguardando su integridad. No andan en vehículos pequeños. De la misma manera, en aquel tiempo los reyes no llegaban en burros. Normalmente llegaban en caballos y llegaban escoltados, llegaban con una guardia. Es decir, no se te ocurriera parárteles enfrente porque te abrían, te quitaban, te hacían a un lado. No sé cuántos de ustedes han visto a algunos de los presidentes más poderosos actualmente, como lo es Trump o Putin. Su cuerpo de seguridad no te permite acercarte a ellos por nada del mundo. Si tú estás cerca de ellos, es que ellos ya te lo permitieron, pero es muy difícil estar cerca de ellos. Así que pensemos que esta es una de las cosas que hasta el día de hoy se hacen, pero la profecía dice claramente, vendrá en un pollino, en un asno, en un burro. Y eso obviamente rompe, porque el reino que Jesús trae no es un reino de opulencia, no es un reino de egocentrismo, no es un reino donde tú gobiernes, sino es un reino donde Él, escuche bien, quiere reinar en tu vida. Él quiere ¿qué? Reinar en tu vida. Y cuando pensamos en esta parte, decimos, bueno, es un rey que viene y toca tu corazón, que habla a tu vida. Cuando pensamos, bueno, ¿cómo fue que Dios preparó el corazón de las personas o a quién envió? Había otra palabra profética también que la cumplió perfectamente, Juan el Bautista, el último de los profetas. Dice así la escritura, al menos profetas mesiánicos. Lucas 3, 4 y 7. Mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. Alguien grita en el desierto, preparen el camino a nuestro Dios. Ábranle paso que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos y todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Era la promesa del Mesías de acuerdo al profeta Isaías. El profeta Isaías está diciendo, deben de preparar su vida, deben estar expectantes. Una de las cosas que uno de los profetas dijo, hacer barbecho para su corazón. Y una de las cosas que digo, los que saben de sembrar, saben que cuando termina el ciclo de la cosecha, es decir, que ya terminado de cosechar, pues se deja la tierra reposar ahí después, y la tierra se endurece. De tal manera que para el siguiente ciclo, para la siembra,
es necesario romper la tierra nuevamente porque está hecha, hay bolas, casi piedras, ¿verdad? Y digo porque yo llegué a jugar con esas y duelen igual que una piedra más, de verdad. Y igual te pueden mandar al hospital. Y una de las situaciones es que está diciendo el profeta: hagan barbecho. ¿Ha escuchado esa expresión de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar? Lo que está diciendo la escritura es: Dios se ha acercado, pero tú debes de buscarle, debes de entender que es un Dios santo, de que es un Dios que no tolera muchas de las cosas que tal vez estás haciendo. Y cuando pensamos en un Dios, a veces pensamos que Dios es un Dios intolerante o un Dios aguafiesta, pero cuando vemos el plan de Dios, cómo Dios se acerca a nosotros y todo lo que hizo, creo que entonces la realidad es que hemos minimizado el sacrificio de Jesús en la cruz. Mire, este es Juan. Y usted sabe que Juan sería como una persona hoy en día que nosotros lo expresaríamos así: no tenía pelos en la lengua. Es decir, decía las cosas sin filtro, y eso le costó la cabeza. Mucha gente venía para que Juan los bautizara. Escuche bien. Y él les decía, fíjense lo que les decía Juan. O sea, normalmente usted no va a escuchar eso de un servidor o de muchos predicadores. Es muy raro que alguien sea tan agresivo. Ustedes son unas víboras. Está en la Biblia, no me vea feo. Lucas 3 verso 7 lo dice Juan. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Es pregunta. Entonces Juan era confrontativo. Es que algo sabía Juan, que su ministerio iba a ser muy corto. ¿Qué pasa si a usted le dan pocos años de vida? Usted dice: ya no tengo tiempo para endulzar mis palabras. Esto urge y urge ya. Ese era Juan. Juan sabía que su ministerio era un ministerio muy corto, porque cuando él estaba hablando, ya trasito de él estaba Jesús. De hecho, llegaron a ministrar al mismo tiempo. Así que él sabía que su tiempo sobre la tierra iba a ser muy breve. Así que él dice: voy a aprovecharlo al 1000 por 1. Así que ciertamente Juan era el que estaba hablándole a la gente para que preparara su corazón, porque iba a venir ¿quién? El rey. Y cuando pensamos en prepara tu corazón, entonces tenemos que pensar como cuando usted entra en una discusión. ¿Ha entrado en una discusión con alguien? Miren, si quiere tener una buena discusión, siempre hay como reglas. Y de veras que tenemos que aprender a discutir. Y sabe que nuestro problema es que en cuanto nos dicen algo, ya queremos ¿qué? Y a veces hasta apuñalarlo, ¿no? O sea, ahorita me dice y ¡pum! Ya estoy prendido. Mire, una de las formas es de poner atención, escuchar atentamente. Y siempre que uno escucha atentamente, uno se da cuenta que es lo que el otro le quiere expresar. A veces basta con decir: quiero entender. Entonces el otro se esfuerza por explicar. Porque a veces no es el problema que el otro esté haciendo algo mal, sino que el otro no lo entiende. Es que no sé por qué hiciste, dijiste o algo, solo quiero entender. Te quiero escuchar. Y créame que eso va a ayudar mucho. Pero cuando pensamos en Juan parece que ya no le interesaba mucho eso. Y realmente estaba yendo a lo que Dios quería. Y le estaba diciendo: necesitan poner atención de manera inmediata. Es como cuando alguien te tiene que dar las clases o te van a dar las instrucciones de la tarea y te dice el profe: pongan atención. O han leído algunos, yo recuerdo un profe en la preparatoria nos hizo un examen y era de lectura y redacción, y el profe era sarcástico. Él nos dijo: lean correctamente las instrucciones. Así nos dijo. Y la mayoría, que yo sepa, agarramos el examen y lo contestamos ¿qué? Así, en fa. Y no, que esto y que aquello, y lo entregamos.
La primera indicación decía: ponle tu nombre al examen y entrégalo. Así que yo me sorprendí cuando uno de mis compañeros pasó. Dije, ¿cómo que me ganó? Y luego otro y otro. Y dije, pero esos de burros no pasan. Y cuando los vi afuera del salón, estaban carcajeándose de los demás que estábamos sufriendo con el examen. Y entonces recordé la indicación del profe: lean correctamente, ¿qué? Las indicaciones. Y lo que quiere Dios es que cuando quieras acercarte a Él, ponle atención a lo que Dios quiere para ti. Es importante. Dios no te lo repetiría. De hecho, creo que todos tenemos TDAH, hablando espiritualmente, porque todos tenemos problemas para poner atención cuando se tratan de asuntos espirituales. Mientras cuando se trata de asuntos que competen a ganar más dinero, a que voy a estar bien, que me voy a ver bien, el filtro que me va a hacer parecer a una celebridad, no, hombre, ahí todo el mundo pone atención. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, no, normalmente no tenemos esa misma capacidad. Pero Dios quiere que pongas atención, porque viene el rey y el rey quiere tomar su lugar en tu vida. Ahora bien, este rey trae un reino y este reino es superior a lo que tú conoces. Vayamos a Daniel 2:44. Voy a leerlo en dos traducciones. Y lo que dice el Señor Jesús en Juan acerca de que ese reino es un reino celestial también, de que no es de este mundo. Voy a empezar con ese. Miren, dice Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios siervos pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así que el Señor está ahí aclarándole algunas cosas a Poncio Pilato, porque estaba hablando con él. Ese es el contexto. Y hay una palabra profética acerca del reino que trae este rey. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Escuche bien, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Daniel 2:44 dice lo siguiente: sin embargo, en esos días el Dios del cielo enviará a un rey, y me encanta esto, que reinará para siempre y al que nadie podrá vencer. Al contrario, será Él quien destruya a los otros reinos. Cuando hablamos de este rey, de este reino, es un reino que supera. Mire, todos los imperios, algunos, por ejemplo, si hablamos de esta cuestión de la profecía, algunos han interpretado la profecía bíblica que dice acerca de el que no era y llegó a ser, pero ahora es, y que es alguien que tiene mucho poder, el cuerno pequeño. ¿Se han leído esa parte que está en Sofonías y está en algunos otros escritos proféticos hablando de los últimos días? Y algunos han pensado que ese reino que no era, que es y que va a llegar a ser, se refieren a los Estados Unidos, porque es, digamos, que el último imperio sobre la tierra. Y ustedes se dan cuenta que está actuando como un imperio, no actúa de otra manera. Y no solamente ellos, ¿no? También los rusos, también los israelitas, actualmente el Estado de Israel, exactamente igual. Y no dejemos al lado al dragón asiático, ¿verdad? Que también tiene lo suyo. Entonces, cuando pensamos en estas profecías y de cómo se van a cumplir, algunos están viendo que la geopolítica es la que va a cumplir esas profecías, pero yo quiero decirle algo. Mire, no esté tan preocupado porque si esas profecías se cumplen o no. Lo que debe saber es si usted está en el reino correcto, porque eso es importante. Este rey del cual está profetizado, que quiere establecer un reino, es un reino que empieza en la tierra, pero no termina en la tierra. Es decir, yo le puedo asegurar, y esto creo que ya pasa también en nuestra vida, que todo el mundo cuenta sus aventuras, cuando estamos casados cuenta sus aventuras de soltero, pero hasta los 4, 5, 6 años. Y llega el día
en que usted tiene más tiempo de casado que lo que tuvo de eso. Y cuando eso sucede, ya ni se acuerda usted cómo era. Si un día entró en un pantalón talla 30, o si usted se vio un día fitness, o si un día usted era el guapo de la clase. De eso usted ya no se acuerda. Ya no es parte de usted. Imagínese ahora comparando nuestra vida terrenal, que pueden ser en los mejores casos más de 80, en los mejores casos y con todo, más de 80 van a pesar, a menos que usted sea súper disciplinado y que usted viva ejercitándose todos los días, tome suplementos y haga, no sé, una serie de cosas que realmente también lo van a asesinar porque va a pasársela todo el día estresado. Si usted compara 80 años con la eternidad, esto habrá sido un suspiro. Tal vez a usted se le hace mucho ahora, pero realmente comparado con el reino eterno del que Dios habla, esto no es nada, amados. Tenemos que hacer la comparación pertinente, porque luego en esa reflexión nuestra, a veces pensamos que lo que nos está ofreciendo Dios es de segunda categoría, es mucho menor que lo que tenemos hoy. Hoy hay que gozarse, hoy hay que divertirse, hoy hay que hacer todo porque voy a llegar a viejo y ya no voy a poder. No, discúlpame. Dios está esperando que lo busques, no importa cuál sea tu edad, pero entre más joven se es, hay más tiempo para honrar al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Una de las estadísticas más claras en la vida cristiana o dentro de lo que se considera, se sabe que los creyentes, la mayor cantidad de creyentes llegan en los primeros años de vida, hasta la adolescencia. Ahí es donde está el grueso de creyentes. Por eso es importante cuidar a los nuevos, a los que están chiquitos. La puerta no está cerrada para ninguno, pero esos son los números. Así que usted y yo estamos llamados a ser parte, amado, de un reino celestial. Cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, para los romanos, si usted le hacía algo a alguien, al igual que los vikingos todavía lo tenían más metido en la sangre. Si usted le hacía algo a alguien, lo normal es que se vengaran de usted y de su familia. Y como todos sabemos, normalmente la venganza no es proporcionada al acto que me hacían. Es decir, a mí me quitaban un animal y iba el otro y no mataba un animal, probablemente mataba 10. La venganza era algo normal en el pueblo romano, en el tiempo de Jesús. Así que pensar en que si alguien te hace daño, te hieren una mejilla, pon la otra, era completamente contradictorio a cualquier valor en ese tiempo en la sociedad. Y como sigue siendo el día de hoy, ¿verdad? Que a la gente generosa, a la gente que perdona, se considera que es tonto, se considera que no se valora a sí mismo, que no tiene integridad, que no tiene dignidad, se le considera como alguien de segunda categoría. Pero Jesús nos está invitando a ser parte de un reino donde Él es el rey y es un rey humilde, es un rey que perdona. Y eso ciertamente rompe con todos los esquemas de pensamiento, rompe con todo lo que hemos aprendido, rompe inclusive con nuestra filosofía de vida. ¿Cómo es posible si este Dios me esté pidiendo esto, que perdone a mis enemigos? Pero ese es el Dios que se está acercando a nosotros porque quiere un reino diferente. Quiere que usted sea parte de ese reino. Ahora le voy a comentar algo. Para ellos, para las personas que vivían en el tiempo de Jesús, al igual que para nosotros, hay una promesa de un reino milenario. Se recuerda, la Biblia dice que va a llegar el día en que Jesús venga y va a gobernar, ¿por cuánto? Por 1000 años. Y va a estar bajo su régimen. Y dice que Él va a gobernar con vara de hierro. Eso implica que no va a haber tolerancia, eso implica que va a ser el reino que Él quiere.
Y bueno, hay muchas, llamémosle, muchas posturas teológicas respecto a ese reino, pero lo cierto es, amado, que esperamos ese reino porque no está completo. Miren, los mejores países, no importa cuál usted vea, a veces nos admira mucho, no, bueno, ahí está la sociedad japonesa, ahí está China, ahí están los europeos, y todo el mundo se enamora tal vez de lo bello de sus calles, de lo hermoso, pero si ve un poquito más adentro, si ve un poquito más acerca del comportamiento de la gente, probablemente ya no se sorprenda tanto, probablemente ya no se deslumbre tanto acerca de lo que ellos pueden tener y lo que usted no tiene. Así que realmente no es algo que realmente debiera envidiarse. Por supuesto que hay algunos, digamos, políticas que son mejores que otras, pero realmente todos tenemos defectos aún en eso. Pero todos consideramos, o todos consideran, que debe de haber un reino donde todo sea perfecto. Y para los fariseos en el tiempo de Jesús, ellos esperaban que Jesús estableciera el reino en su tiempo. Y ese era una lucha teológica y una lucha sobre la realidad. Es decir, ¿qué esperaban ellos? Hay que recordar que el Mesías era un tipo de David. El rey David extendió el territorio en su tiempo y gobernó e impuso su ley. Entonces ellos decían, bueno, si llegó Jesús, es el Mesías, ¿qué va a hacer? Va a derrotar a los romanos, los va a expulsar y va a imponer ¿qué? Su ley. Y entonces todos vamos a vivir en paz y se va a cumplir la profecía de que nunca más se harán armas, sino que solamente habrá asadones, solamente habrá herramientas de trabajo y entonces todos viviremos en paz. Mire, así como hoy en día escuchamos masacres por la delincuencia organizada, por delincuentes, por cobro de piso y demás, en aquel tiempo se escuchaban masacres por el gobierno romano. En el tiempo en el que nació Jesús, un poco después, cuando Jesús fue enviado a Egipto, hubo una rebelión en Galilea. Por eso dice la Escritura, Galilea de los ¿qué? De los gentiles. Hubo una revuelta a tal grado que cuando los romanos se enteraron de dónde venía, había una ciudad cerca de Galilea que se llamaba Séforis. Llegaron los romanos y arrasaron con toda la aldea. A todos los masacraron, no importó una sola vida. Niños, ancianos, jóvenes, embarazadas, recién nacidos, todos fueron masacrados, borrados por completo. Así que cuando Jesús apareció en escena, todavía estaba el recuerdo fresco de aquella matanza. ¿Cómo es que nos pides caminar una milla más? ¿Cómo es que nos pides poner ¿qué? La otra mejilla. ¿Cómo es que nos pides perdonar a nuestros enemigos cuando ellos lo tenían muy metido? Cuando ellos sabían que podían haber tenido parientes en esa aldea y cuando a ellos les quedaba fresco de lo que habían hecho ellos, que eran despiadados. Pero Jesús llegó precisamente por eso, porque Él sabía que había un reino futuro perfecto donde la paz iba a reinar, donde ya no habría más masacres, donde ya no habría más pobreza, donde la gente no iba a tener necesidad de nada, donde Él iba a gobernar para siempre. Pero también hay un reino presente. Escuche bien, hay un reino presente. Y ese es el punto, amado. Es muy probable que todos anhelemos estar en la perfección, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque estas aflicciones momentáneas. Algunos fariseos le preguntaron a Jesús, estoy en Lucas 17, 20 y 21, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Esa era una pregunta puntual, ¿sabe? No lo estaban como habían hecho muchas veces, ¿no? ¿Qué hacían? Le hacían preguntas con la finalidad de hacerlo caer en algún error. Pero esta era una pregunta que ellos decían, ¿cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar padeciendo? ¿Hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar este gobierno pagano, impuro? ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar este tipo de cosas? Y entonces Jesús respondió, el reino de Dios
no es algo que pueda verse. Tampoco se puede decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios ya está entre ustedes. Es decir, cuando Jesús vino, y lo señala Marcos, él dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La buena noticia es que el rey ha llegado. ¿Cuántos dicen amén a eso? El rey ya vino, el rey ya fue crucificado, ahora está sentado a la derecha del Padre y desde ahí está intercediendo. Jesús ya no está entre nosotros, ahora Él dejó al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es necesario que crezca en tu vida. Por eso es importante, algo que les comenté a los que están tomando el discipulado con un servidor. Dije, no quiero que solamente tomen este discipulado. No quiero que digan, ya me bauticé y aquí acaba ¿qué? Aquí acaba todo, ya sé todo. No, aquí estás empezando. De hecho, el bautismo es un ritual de iniciación. Si no, serían los santos óleos para despedirte de esta tierra. Pero como eso no lo practicamos nosotros, pues entonces no lo voy a volver a mencionar. Amados, el bautismo es el principio de la carrera, el principio de la obediencia, el principio de quiero obedecer a Dios, quiero entrar en su reino. Mateo 13:31, hablando, Jesús ya sabe, él hablaba con parábolas. Y quiero citar esta parábola para sacar algunas verdades de ahí. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nido en sus ramas. Es cierto que la semilla de mostaza crece, pero no estemos esperando un árbol frondoso, es decir, un árbol como un ficus, ¿verdad? Que crece a veces hasta 15 metros, ¿verdad? Los hemos visto por acá y también vemos las consecuencias de dejar un árbol crecer tanto. No. Estamos hablando de un árbol, si acaso, de 2 metros, pero se refiere a las hortalizas, se refiere a los árboles pequeños que son parte que usted tiene luego ahí en su jardín, ¿no? Que sembró ruda, que sembró menta y esas pequeñas plantitas, pero dentro de eso usted se le ocurre sembrar ¿qué? Mostaza. Y la mostaza tiene una semilla muy pequeña. Y lo que quiere enseñar esta parábola es acerca de que el reino de Dios empieza en nosotros como algo pequeño, algo que tal vez parezca insignificante a los ojos nuestros, pero empieza a crecer en nuestra vida, empieza a abarcar nuestra vida, empieza a abarcar lo que pienso, empieza a abarcar lo que siento, empieza a abarcar mi toma de decisiones. Es decir, el reino de Dios empieza a crecer primero dentro de ti. Llega el grado en que esa persona se convierte confiable a los ojos de los demás. Es decir, cuando alguien está en angustia, cuando alguien está, digamos, quebrantado, alguien está pasando por una crisis, sus ojos le permiten identificar entre sus amistades a qué árbol se arrima. De hecho, el proverbio dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es natural que los creyentes, cuando empiezan a creerle a Dios, empiezan a creer en sus promesas, empiezan a ser personas confiables a los ojos de los demás, de tal manera que vienen a ser como estas aves que vienen y dice que buscan refugio en ese árbol. Las personas que creen en el Señor Jesucristo llegan a tener una vida que puede ser un abrigo para los demás, que puede ser un aliciente para los demás, que saben hablar con prudencia, que saben detenerse de cuándo no hablar, cuándo no opinar, cuándo no emitir ningún juicio, cuándo no es necesario agregar más. Saben detener sus palabras. Así que
cuando pensamos en esta parte acerca del reino y acerca de los que se van a bautizar hoy, yo les digo, necesitan creer en esta palabra, de que el reino de los cielos no es solamente para que, ya me bauticé y ahí acabó todo. No, ahí es donde empieza todo. Ahí es donde se abren mis ojos para poder entrar en el reino de los cielos. Jesús hablando con Nicodemo, una persona instruida en el Antiguo Testamento, lo que consideramos la Torá, un maestro de la ley, llegó a Jesús y le dijo, Jesús hablándole, le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y él, intrigado, dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? Jesús le replicó, pues si tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y eso es algo que nosotros podemos tal vez poner ahí en la balanza. Entiendo esto del nuevo nacimiento, he nacido de nuevo, estoy listo para ver el reino de Dios, porque dice la Escritura, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero más adelante Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Amado, yo le aseguro que si usted va de vacaciones, usted no quiere ver la alberca desde su balcón, ¿o sí? Bueno, está padre que usted la vea, está padre que vea el mar, o sea, tengo una vista preciosa. Pero usted no fue a ese lugar a pagar un dineral por ver el mar, ni por ver el agua y decir, ay, se ve tan deliciosa. Usted no pagó por eso. Usted pagó porque se quiere, ¿qué? Meter. Dios diseñó la vida del reino para que usted la disfrute, amado. No para que la vea solamente, no para que sea espectador, sino para que la disfrute y viva en esa plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Voy a terminar con esta historia. Tengo a alguien acá en el teclado, porfa, ayúdeme a alguien si es tan amable. Esta es una historia de un rey en medio del pueblo. El contexto es que esta historia se le atribuye al rabí Israel ben Eliezer, conocido como Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre. Es fundador del judaísmo jasídico del siglo XVIII. Así que no es un relato histórico, es solamente una historia para explicar algunas verdades espirituales. Y se dice que un discípulo le preguntó a Baal Shem Tov, maestro, nuestras escrituras dices, tú eres Dios que te ocultas. Isaías 45:15. Si Dios es el rey del universo, ¿por qué se oculta? ¿Por qué no se revela abiertamente a su creación para que todos lo conozcan y lo sirvan? El Baal Shem Tov respondió con esta parábola. Hubo una vez un rey sabio y poderoso que quería conocer de verdad el estado de su reino. Sabía que cuando viajaba en su carruaje dorado, rodeado de sus guardias reales y vestido con sus ropas más finas, todos sus súbditos se alineaban en las calles para vitorearlo. Le mostraban solo sus mejores caras, sus ciudades más limpias y sus sonrisas más falsas. El rey nunca veía la realidad de su pueblo, solo veía una obra de teatro puesta en escena para él. Un día, el rey ideó un plan. Se quitó sus vestiduras reales y se puso los harapos de un mendigo. Consiguió un carro viejo y destartalado, tirado por un caballo famélico, y partió solo por los caminos polvorientos de su reino. Durante su viaje, el rey mendigo vio la verdadera vida de sus súbditos, vio la pobreza que sus ministros le ocultaban, escuchó las quejas genuinas de los campesinos, conoció la desesperación de los olvidados y la sabiduría cruda de quienes vivían al margen. Nadie actuaba para él porque nadie sabía quién era realmente. Él era solo otro, indigente, invisible. En su viaje se encontró con otro indigente, verdadero junto al camino, hambriento y cansado. El rey, conmovido, compartió con él su mísera ración de pan duro y agua turbia.
Hablaron durante horas. Aquel indigente le abrió su corazón, le contó todas sus penas, sus sueños rotos y su visión del rey, a quien consideraba distante y desconectado de su sufrimiento. El rey indigente escuchó como nunca antes había escuchado esa conversación auténtica y sin filtros. Le dio más información sobre su reino que todos los informes de sus consejeros juntos. Al final, el indigente le preguntó: ¿y tú quién eres? ¿A dónde vas? El rey indigente sonrió y dijo: yo también voy a ver al rey. He oído que es un hombre justo y quiero pedirle audiencia. El indigente se rió con amargura. Un hombre como nosotros no llegará nunca ante el rey. Está rodeado de paredes de oro y soldados de hierro. El rey indigente respondió: tal vez el rey está más cerca de lo que crees. Tal vez esté tan deseoso de encontrarse contigo como de tú encontrarte con él. El Dios Todopoderoso, que conoce todas las cosas, no quiso quedarse en el cielo. Envió a su Hijo Jesucristo a la tierra y conoció de primera mano a los que están rotos, a los desposeídos, a los olvidados, a los indigentes, a los que tienen ansiedad, a los que sufren asaltos nocturnos, a los que los pavorizan los demonios, a aquellos que han sido presas por mucho tiempo de su propio pecado, pero no han podido salir de él. El Rey amado ahora está en casa y está listo para liberar, para perdonar y para abrazar a todo aquel que se acerca a él. Bienvenido a la casa del Rey. Póngase de pie y vamos a orar. Así que el altar está dispuesto. Ahorita vamos a orar por los que se van a bautizar. Pero si usted dice: esta palabra me habló a mí, para ti es esta oración. Porque tienes que invitar a ese rey a que entre en tu vida, a que gobierne tu vida, a que sea el rey de tu corazón, a que él tome control de todo tu ser. El rey está en casa y hay gracia suficiente, gracia, bastante gracia. Él dejó su trono. A veces pensamos: ¿por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque Él es Dios y Él quiere hacer muchas cosas para usted y para mí. Así que oremos en esta hora. Padre, te honramos, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque tú eres quien habla a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón. Así que yo pido por todos aquellos que quieren que tú tomes el control de su vida, que seas el Rey sobre su vida, sobre su familia, que los llenes de paz, que tu gracia esté sobre ellos, que cuides de ellos. Y si hay alguien, Señor, que aún no comprende acerca del Rey que viene, que pueda entender que ese Rey se hizo hombre como cualquiera de nosotros y en esa condición subió a una cruz para tomar nuestro lugar, para quitar nuestra miseria, para quitar nuestra ansiedad, para sanarnos por completo, para hacernos dignos y limpios delante de ti, pero para que la plenitud de Él llene nuestra vida. Así que, Padre, yo te pido que tú reveles al Hijo de Dios sobre cada uno de los que hoy han escuchado tu palabra, porque el Rey lo llena todo, satura todo, lo cubre todo y lo perdona todo. Padre, gracias porque tú hablas a nuestra mente, tú hablas a lo más profundo de nuestra alma. Tú conoces a aquellos que se han sentido solos, pero también sabes la culpabilidad de la persona que se siente indigna de acercarse a ti, y tú le dices: ven a mí, arrepiéntete,
arrepiéntete y yo te perdono. Así que Padre, gracias por hablarnos con claridad, que el arrepentimiento es parte del acercarnos al Rey, es parte de entrar en el reino. Gracias, Dios, porque hoy, Señor, hay almas que están comprometidas contigo y que tú quieres hacer cosas preciosas y poderosas con ellos y a través de ellos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.